Muy buen día a todos. Estamos aquí en un episodio más de Detrás de la Cadena en Aquiles. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial llamado Sergio Sili. Él es nuestro Territory Manager para Aquiles México. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Estoy muy bien, Dani. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que vamos a abordar en nuestro episodio. Es un tema que es básicamente centrado en toda la parte de sostenibilidad. Y pues la verdad es que Sergio tiene muchísima experiencia en este campo. Y pues antes de comenzar, Sergio, me gustaría que nos contaras un poquito cuál es la trayectoria que tienes, que nos hables un poquito de ti y de la experiencia que has tenido en el mercado. Claro que sí, te cuento un poco, Dani, y voy a tratar de ser muy breve porque donde más destaco esta experiencia en cuestiones de sostenibilidad son en los últimos 6 años de mi carrera aproximadamente, ¿no? Yo soy ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y tengo una maestría en administración de empresas. Sin embargo, hace cerca de 10 años me volqué completamente a actividades comerciales, específicamente el sector financiero y fintech. Y en los últimos 6 años he tenido la oportunidad de liderar equipos comerciales en América Latina y en México, ¿no? Específicamente en soluciones tecnológicas que están volcadas a temas de gobernanza y de sostenibilidad, ¿no? Empecé en una empresa llamada Atlas Governance, que está en Brasil, después en una empresa que se llama Convim, que tiene sus orígenes en Singapur y tiene presencia en toda América Latina. Y me tocó ver de primera mano cómo la cuestión de sostenibilidad o las siglas ASG pasaron de ser solamente algo informativo a ser algo que formaba parte de la agenda de todas las reuniones de juntas directivas o de consejos de administración, ¿no? Entonces, pasó de ser un tema de conversación meramente informativo a ser un tema que tenía su lugar en la agenda constantemente. Y hoy, como gerente territorial para Aquiles en México, tengo la oportunidad de ver la sostenibilidad, pero ahora desde la cancha de la cadena de suministro, que es algo que usualmente para todas las empresas que tienen que reportar métricas de sostenibilidad es la parte más complicada de mapear y de reportar. Claro, me imagino. Justamente acabas de tocar un punto bastante interesante de sostenibilidad y gobernanza, lo que conocemos hoy en día como ESG propiamente. Y con toda esta experiencia internacional que nos platicas, que me parece muy interesante, me gustaría que nos contaras y nos describieras cómo has visto ese proceso evolutivo, primero yéndonos como a nivel internacional, a nivel global en la gestión de riesgos, específicamente en sostenibilidad. Perfecto, sí, a ver, empiezo un poco, sin meterme en tanto detalle histórico, la realidad es que el medir o el tener buenas prácticas de sostenibilidad en materia de medio ambiente, de cuestiones sociales y de gobierno corporativo o de gobernanza, es algo que ya existía desde hace mucho tiempo, ¿no? E inclusive se concebían como cuestiones separadas, ¿no? Eso lleva años. Lo que cambió es que eventualmente se fueron consolidando como tres pilares para establecer la sostenibilidad de una compañía a largo plazo, ¿no? Porque se entiende que ya no solamente se trata de ser rentable a lo largo del tiempo, sino de también tener un buen impacto con la sociedad que te rodea y con el medio ambiente, vamos, que es donde tú dejas una huella finalmente. Entonces dejó de ser algo voluntario, informativo, bonito, si me permiten decirlo, y se volvió algo mucho más regulatorio. Entonces, reitero, pasamos de tener reportes mucho más bonitos hablando de cuántos árboles hemos sembrado o cuántas fundaciones hemos apoyado, a tener obligaciones con un poco más de dientes, ¿no? Entonces, hoy en día, vamos, tú tienes ya ciertos marcos regulatorios a nivel global que marcan la pauta de las buenas prácticas. Creo que uno de los principales es el Global Reporting Initiative, o GREEN, por sus siglas como se le conoce, o el SASB, o el TCFD, o IFRS en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora en México, y esto es algo muy reciente, tiene menos de 2 años, que tenemos las normas de información y sostenibilidad, o NIS, por parte del CINIF. Entonces, a ver, una anécdota para darles un poco de idea de todo esto. Hace 5 o 6 años, cuando trabajaba en Atlas Governance con boards, ¿no? ESG era un tema completamente nice to have. A mí me tocaba ver cómo algunas empresas hacían las agendas de su consejo de administración dentro de una plataforma, ¿no? Y yo veía claramente que el tema de cuestiones de sostenibilidad era algo opcional para algunas empresas que eran más de carácter
familiar, que, by the way, es el 85-90% de las empresas en México, ¿no? Pero que para otras empresas, las multinacionales, las listadas en bolsa, ya ha comenzado a ser algo mucho más mandatorio o indispensable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se concebía como algo relevante para acceder a mejores fuentes de financiamiento o inclusive ganar licitaciones, ¿no? Entonces, Claro, sí, la esto evolución es, realmente es que pasó de ser algo informativo a algo obligatorio. claro, de esto es, este concepto es relativamente reciente, ¿no? Es muy reciente, a ver, muy reciente en México, reitero, como generalmente ese tipo de olas o de tendencias de progreso o asociadas con el progreso tienden a verse primero en economías como Europa, como Australia, como Estados Unidos, y eventualmente terminan llegando a México y América Latina, ¿no? Sin embargo, el progreso en América Latina se ha visto mucho más marcado en otros países como Chile o como Brasil, que están bastante más avanzados en materias medioambientales, sociales y de gobernanza que nosotros, pero en México ya hay una tendencia clara y el hecho de que ahora existan las NIS por parte del CIVIL, pues marca marca que ya no solamente va a ser algo informativo, sino que va a ser algo indispensable, ¿no? Claro, sí, totalmente, ya no es opcional este tema. De hecho, por eso es tan interesante como ponerlo sobre la mesa y empezar como a profundizar un poquito en esto, porque hoy en día hay cada vez más y más regulaciones que están apuntando a esto ya es algo que sí o sí debes tener para poder ser competitivo y responder a lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Entonces, justamente yéndonos nuevamente como a esta parte global. Em, ya el hecho de que ya sea como un must en las empresas, empiezan a haber riesgos, ¿no? Empiezan a haber riesgos que las organizaciones empiezan a detectar en términos de gobernanza, y me gustaría que nos contaras un poquito, ¿cuáles crees que son los riesgos que más les preocupan a las organizaciones en cuanto a este tema? Ok, sí, a ver, aquí creo que más adelante voy a entrar un poco más a detalle de cada uno de estos, pero en materia de Claro. sostenibilidad y de gobernanza, tomando en cuenta que a nivel global esta tendencia de divulgar métricas o iniciativas ASG se empezó a ver primero en empresas multinacionales, en empresas listadas en bolsa. Yo creo que de las principales preocupaciones está la parte de corrupción y compliance como una de las como unas principales, y esto solamente, no solamente dentro de la empresa, sino también dentro de la cadena de suministro, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una empresa que no tenga un consejo de administración, por así decirlo, deba ser completamente gestionada por el director general y por otro equipo de personas que quizás no están viendo completamente por los beneficios de los accionistas o por el bien a largo plazo de la compañía o de la comunidad o el medio ambiente. Evidentemente, el no tener esa transparencia, pues daba mucha cabida a tener escándalos de corrupción o de compliance, ¿no? Porque en realidad no estaban alineados los intereses, ¿no? Entonces, y después viene la parte de la cadena de suministro. En LATAM lo vemos mucho, ¿no? Proveedores que no cumplen, por ejemplo, con una ley antilavado de dinero o con estándares de prácticas laborales locales, o peor aún, que el proveedor con el que llevamos años trabajando tenga alguna relación cuestionable, llamémosle de cierta forma, y eso termina salpicándote a ti como empresa, ¿no? Eso en la Claro. parte de corrupción y de compliance. Otra parte que yo veo en la parte medioambiental es greenwashing, ¿no? El greenwashing, que es una palabra que voy a mencionar mucho a lo largo de esta sesión, es, vamos a dar una definición, si me permite decirlo en palabras simplificadas, es decir que estamos haciendo algo solo por decirlo y para que se vea bonito, pero en realidad no estamos no estamos preocupándonos por el fundamento per se, ¿no? Entonces, ya no solamente un tema de reputación, es un riesgo legal y financiero, ¿no? ¿Qué es el greenwashing? Para hablar de ese tema, por ejemplo, había muchas empresas que por un lado decían, oye, este año plantamos más de 100,000 árboles en cierto parque nacional, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, estaban tirando todos los residuos contaminantes al río o al lago o a la cuenca hídrica más cercana. Entonces, son estas incoherencias que existían lo que podíamos nosotros relacionar como greenwashing, es decir, que estábamos haciendo ciertas acciones solamente para compensar cosas que en realidad estábamos haciendo y que Sí, eran claro, es evidentemente más como para cuestionables. mitigar nuestro propio daño, ¿no? Eh, Exactamente, y como, Ajá. vamos, ni siquiera hablemos de subsanar un poco la conciencia propia, porque en realidad es solamente querer hacer lo que se ve políticamente correcto y lo que se ve bien, pero sin solucionar absolutamente nada de fondo, ¿no?
Entonces, otro Claro, riesgo adicional es la parte de gobernanza, ¿no? Ya, digamos, ya no es solamente el, oye, si no cumplimos con ciertas regulaciones que me pide, por ejemplo, la Bolsa de Valores local o la Comisión de Valores local, ¿no? Que es quien regula a muchas de las empresas listadas en los distintos países, ¿no? Ya no solamente, oye, pues, lo hacemos porque nos van a multar, y solamente se hacía de cara a evitar multas. Ahora es un riesgo que queremos medir, ¿no? Porque no queremos que esto repercuta en una especie de daño reputacional para la empresa, porque un daño reputacional eventualmente pues se deriva en pérdida de confianza de accionistas, pérdida de confianza de instituciones financieras que pueden brindar un potencial fondeo y evidentemente esto repercute en las estrategias a largo plazo de las compañías, ¿no? ok. Ok, qué bueno que lo mencionas, porque otro punto que a mí se me hace muy interesante, especialmente por la trayectoria que tiene este tema en el mercado, es, ya ves que hay diferentes tipos de sectores e industrias, ¿no? Está banking, está pharma, está hospitality y demás. Considerando pues la trayectoria y o el tiempo que tiene este tema de sostenibilidad o ESG de manera más general, ¿cuál crees que es el sector que está como más adelantado o más avanzado, en este tema y por qué? A ver, naturalmente los más adelantados son los más regulados, ¿vale? Son Okey, empresas que evidentemente llevan años, si no es que décadas, siendo constantemente medidos y vigilados por las autoridades locales. Entonces, dentro de estas, por ejemplo, entra el sector bancario, el financiero, pero también entra el sector energético, de petróleo y gas, de minería, e inclusive recientemente de manufactura y automotriz, en el caso muy puntual de México, ¿no? Eso diría yo que son los sectores principales. Y reitero, si volvemos a la pregunta anterior, viene mucho más impulsado inicialmente no por concebir la sostenibilidad como un impulsor de valor a largo plazo, sino más bien antes se concebía como, oye, ¿cómo le hago para que no me multen? Entonces, por eso mismo estas empresas han tomado medidas y hoy en día están mucho más adelantados y están mejor situados para concebir la sostenibilidad como un promotor de valor a largo plazo y ya no solamente como un tengo que hacerlo para que no me multen. claro, claro. Y ya dejando yéndonos de lo general a lo particular, bajando un poquito a México, que es el territorio que propiamente estamos llevando, me gustaría preguntarte, ¿qué tan maduras ves a las empresas en este tema de sostenibilidad y gobernanza? Es decir, me queda claro que a nivel global es una cosa, a nivel LATAM es otra, pero a nivel México, ¿tú cómo lo ves, considerando que es el mercado en el que más te has desenvuelto a lo largo de tu carrera? Claro, para contestar esta pregunta voy a separar sostenibilidad y gobernanza, ¿no? Aunque Sí, evidentemente van de la mano, pero me parece total. prudente separarlo y al mismo tiempo cada una de las respuestas tiene dos respuestas. Entonces son como cuatro respuestas. Mira, en términos de sostenibilidad hay dos Méxicos, ¿vale? Las empresas listadas en bolsa y las multinacionales por un lado, que ya están muy avanzadas, ¿no? Que tienen ya cierta regulación precedente o cierta observación por parte de tener clientes o proveedores de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado tienes a las pequeñas y medianas empresas o las grandes empresas más familiares que apenas están despertando en ese tema, ¿no? Y estamos partiendo del hecho de que esto es algo que no se concibió inicialmente como algo que le diera valor, sino más bien como algo que yo lo hacía para verme bien, ¿no? Y ahora es algo más considerado algo como eventualmente obligatorio. Y aquí es donde empiezo a hablar un poco de México, ¿no? Lo mencioné al inicio sobre las NIS, y para dar un poco de contexto a la audiencia que nos escucha, ¿qué son las NIS? Las NIS dentro del civil, perdón. Las NIS son las normas de información de sostenibilidad y son estos indicadores básicos de sostenibilidad, que son 30 indicadores, es una mezcla entre cualitativos y cuantitativos, que hoy en día deberán presentar todas las empresas que reporten estados financieros con respecto a las normas de información financiera del CINIF, ¿no? Entonces, esto es algo que apenas entró en vigor en enero de 2025, ¿no? El primer reporte obligatorio será en el 2026 con los datos que se recopilaron en 2025. Y aquí viene lo más importante, ¿no? Inicialmente, el poder reportar las métricas de los proveedores o las emisiones de carbono que se llaman de alcance 3, porque así se le llaman a estas emisiones de los proveedores de alcance 3, no es algo Okey, que va a ser obligatorio en esta primera instancia, pero va a ser obligatorio a partir de me parece 2027, con datos de 2026. Entonces,
Sí, en este caso sí hay dos Méxicos distintos. Las empresas listadas en bolsa que llevan años reportando probablemente con base a GRI, con base a SASB o con base a algún marco regulatorio global, y las empresas más locales, más familiares, que apenas están despertando en este sentido, ¿no? Claro, Ahora, pasemos a gobernanza, ¿vale? ¿Por qué separo un poco gobernanza y sostenibilidad? Porque conozco muchas empresas que ya tenían un consejo de administración puesto en marcha desde hace más de una década. Sin embargo, la parte o los pilares sociales y de medio ambiente no formaban parte de la conversación constante del Consejo de Administración. Entonces, sin embargo, se había cierta gobernanza. Pero es algo similar. El tema de la gobernanza es algo que lleva mucho más tiempo, digamos, en conocimiento, mucho más que lo que tiene que ver con ESG. ESG es algo que recientemente comenzamos a escuchar. Y para hablar un poco de cómo se conversaba antes en materia de gobernanza, hablemos de lo que motivaba a las empresas mexicanas a implementar gobierno corporativo, ¿no? Y vuelvo al primer fact que di, 85-90% de las empresas en México son empresas familiares. Entonces, los temas de gobernanza, gobierno corporativo, se veían más bajo el tenor de transición generacional. Entonces, dicho sea de paso, se buscaba implementar esta gobernanza no pensando estratégicamente en cómo voy a mantener la rentabilidad o la sostenibilidad de mi empresa a largo plazo, sino más bien es, oye, ¿cómo le hago para que yo fundador, que me partí el lomo para fundar esta empresa, ¿no? Y tengo que eventualmente claro. entregar esa estafeta a la siguiente generación. ¿Cómo le hago para que a la siguiente generación no derrumbe todo, ¿no? Y es ahí donde se empieza, por ejemplo, a formar inicialmente algo que se llama un protocolo familiar, después un consejo consultivo, eventualmente un consejo de administración, ¿no? Y particularmente yo diría que las empresas mexicanas promedio están en una etapa en proceso de madurez, pero no estamos avanzando tan rápido como en otros países, ¿no? Y lo mismo, las empresas listadas en bolsa por cuestión regulatoria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Y de la bolsa, están requeridas o tienen que reportar las actas de asamblea, por ejemplo, o de reuniones de su consejo de administración para brindar transparencia, porque son empresas públicas. Sin embargo, estas empresas o esta gran masa crítica de empresas familiares apenas está en proceso de madurar. Claro. Y de hecho comentabas algo muy cierto, yéndome a las preguntas anteriores, hablábamos primero de cómo ya hay cada vez más y más leyes regulatorias que prácticamente obligan a las empresas a subirse a este barco. Y comentabas también un reto muy importante que es que todo este trabajo que estamos haciendo se mantenga o se sostenga a lo largo de las generaciones, ¿no? A lo largo del tiempo. Eh, ¿Qué otros retos, hablando específicamente de gestión de riesgos, qué otros retos nos podrías mencionar a los cuales se enfrentan las empresas mexicanas para hacer esta integración? Sí, Dani, y aquí voy a retomar un poco con respecto a la pregunta que me hiciste sobre los retos más globales, porque los retos de México son un poco más básicos, ¿no? Y son Sí, un poco total. más medulares. El primero y más importante es la cultura corporativa, ¿vale? Porque todo parte de la cultura de la compañía, ¿no? Muchas empresas aún ven, eh, los criterios de sostenibilidad, ASG, como un costo, no como una inversión o como algo que genere competitividad a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando el director financiero o el dueño no ven el retorno de la inversión, pues el proyecto muere en la primera discusión, ¿no? Pero esto es algo que va a ir cambiando gradualmente, ¿no? Para darte una idea, hace cerca de 6 meses estuve en una reunión donde un par de directivos de bancos muy importantes mencionaban que eventualmente se va a empezar a incluir dentro de los modelos de riesgo crediticios para créditos a pequeñas y medianas empresas los criterios de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque también a los bancos se les va a empezar a medir cómo generan emisiones de carbono a partir del financiamiento que ellos brindan a los proveedores. Entonces, como te podrás dar cuenta, la regulación, el sistema financiero, todo va a ir impulsando poco a poco a que las pequeñas y medianas empresas levanten, los vayan al siguiente nivel, pero hoy en día la cultura corporativa eh, es el primer reto que veo, ¿no? Y vamos, dentro de esta cultura corporativa, yo veo otro subreto que es un greenwashing, que es algo que mencioné anteriormente, pero sin intención. ¿Por qué? Por el no tener un correcto conocimiento de lo que implica tener buenas prácticas de sostenibilidad, se puede llegar a pensar que plantar arbolitos los sábados ya estás poniendo tu granito de arena, ¿no?
Claro, y no ves cómo salir de ahí, ¿no? Y eso sienta un precedente muy importante porque cuando llegas y empiezas a ver en realidad todo lo que implica, pues tienes dos opciones. O lo tomas y lo aplicas o lo huyes. Y huir no es opción hoy en día, ¿no? Entonces, pensemos que ya el tema de cultura corporativa ya se subsanó, que la empresa está muy sensibilizada. Después vienen los datos y las herramientas, ¿vale? Porque muchas empresas todavía llevan muchas cosas de manera manual, con Exceles, ¿no? Y si una empresa, por ejemplo, pequeña o mediana, lleva sus números de ventas aún en un Excel que está en la computadora del director comercial, por así decirlo, pues es prácticamente un hecho que la información referente a métricas de diversidad e inclusión de su contratación, pues, no sea algo que estén midiendo particularmente, que no controlen, por ejemplo, o midan los residuos que tienen, consumo de energía eléctrica, consumo de agua, o puede ser que lo tengan y no sepan cómo medirlo, ¿no? Entonces, no tienen datos y evidentemente no tienen las herramientas para poder implementar estrategias de sostenibilidad con estos datos. Y por ¿te último, refieres? llevándolo un poco a la cadena de suministro, porque es parte de lo que Sí, estamos hablando aquí, es los proveedores, ¿no? Los proveedores no tienen los recursos. Esto mismo que acabo de mencionar se extrapola a los proveedores, porque el tejido empresarial mexicano de las grandes empresas o la cadena de suministro está en un 90% conformada por pymes. Entonces, si tú vas con una pyme, pensando que tú eres una gran empresa, y le pides un inventario de emisiones o que te reporte su consumo de agua en el último año, pues probablemente van a batallar un poquito para conseguir esa información si es que la consiguen del todo, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos más relevantes en riesgos que yo veo para México actualmente. claro. Comentabas principalmente, digo, la cultura organizacional, es decir, viene desde adentro este tema para después poderlo ejecutar correctamente hacia afuera. Comentabas también la parte de control, la parte, me imagino que va muy ligado hacia la parte de tecnología, medición de la información, saber en dónde estamos para de acuerdo a eso poder tomar acciones. Sí. Una pregunta, con base en esto que nos cuentas, vámonos 10 años atrás, 5 años atrás, por ejemplo, ¿tú crees que ha habido un avance real en este tema? A ver, sí ha habido un avance real. O sea, si lo vemos a Ok, 10 años, definitivamente sí. Si me hubieras preguntado en los últimos 3 años, te diría que aún no se siente tanto, pero también hay un avance, ¿no? Y en el caso muy particular de México, las NIS, por parte del CENIF, son eh, este avance tangible que podemos ver y es una señal muy fuerte que dice, ya no te puedes esconder en este momento porque eventualmente va a ser obligatorio. Pero también aquí sale a relucir un poquito cómo se conciben las NIS hoy en día. Por ejemplo, las normas de información de sostenibilidad están mayormente asociadas para ser reportadas por empresas que hoy en día reportan estados financieros conforme a las normas de información financiera del CINIF. Entonces, al pensar en información financiera, uno piensa en estados financieros, ¿correcto? Y al pensar en estados financieros, uno piensa en contadores. Entonces, tuve la oportunidad de participar en una reunión con muchos contadores donde se tocó el tema y realmente la postura de muchos contadores aún era, falta mucho, todavía no está cerca, tranquilos, ya veremos cuando llegue el momento, como un discurso que rozaba entre no estar completamente consciente de lo que puede llegar a suceder si se nos viene la noche encima, pero al mismo tiempo entiendo también el recurso de querer brindar calma, porque probablemente para muchas empresas el cambio va a ser sustancial. Entonces, yo creo que el avance más fuerte lo vamos a ver a inicios de este año o finales de este año, cuando las empresas empiecen gradualmente a reportar sus estados financieros con estos 30 indicadores básicos de sostenibilidad del CIGIF, ¿no? claro, claro que sí. Y ahora, resumiendo un poco todos estos temas que hemos tocado y también con base en tu experiencia, suponiendo que yo soy CEO de una empresa y de la nada quiero platicar contigo en términos de consultoría y te digo, oye Sí. Sergio, según tu experiencia, ¿por dónde debería empezar para empezar a integrar criterios de ESG en mi organización? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Ok, mira, mi recomendación muy clara eventualmente es basarnos en las NIS, en las normas de información de sostenibilidad de México. Pero
El consejo medular que yo le daría a cualquier director sería que no intenten resolverlo todo al mismo tiempo, ¿vale? Y empecemos priorizando, empecemos pequeño y vayamos escalando cada vez más. Entonces, lo primero es identificar tus proveedores críticos, tus proveedores relevantes, los de mayor gasto, los de mayor riesgo, aquellos proveedores que si eventualmente te fallan, tu negocio entra en un riesgo sustancial o que tienen mayor exposición medioambiental, ¿no? Claro, Entonces, una vez que identificas estos proveedores y que también tienes definidos los 30 indicadores básicos de sostenibilidad, pues puedes empezar a recabar estos indicadores, que son 30 y son muy sencillos, ¿vale? Son preguntas como si existe una política medioambiental, si se miden emisiones, si se controlan o miden residuos, uso de agua, etcétera. El CINIF, la verdad es que hizo un ejercicio muy amplio de tratar de traer lo mejor de distintos marcos de sostenibilidad a nivel global y concentrarlo en uno solo, que si bien puede parecer muy extensivo de inicio, no dejan de ser únicamente 30 indicadores. Si tú empiezas a medir esos 30 indicadores básicos de sostenibilidad, que si no mal recuerdo, eh, la distribución entre cualitativos y cuantitativos es entre 20 y 10, no recuerdo en este momento, ¿no? Es un buen punto de partida, ¿no? Y lo más importante es acompáñate en expertos en la materia, procura tener quizás alguna reunión con expertos en sostenibilidad, expertos en gestión de riesgos de sostenibilidad para cadena de suministro, porque aunque sea muy básico y aunque te basas en las NIS, y aunque haya mucha información que el CINIF ha puesto de manera pública en la web para no empezar de cero, sí es un camino nuevo y vale la pena que tengas un par de conversaciones con expertos en la materia. claro. Totalmente de acuerdo. Y deberíamos ir, como bien comentas, pequeños pasos para lograr cosas más grandes. Y me gustaría justamente preguntarte para entrar un poquito más en materia de justamente lo que tú haces en tu día a día. ¿Cuál crees que es el rol de la cadena de suministro en todo este proceso? Bueno, es muy simple y no quiero parecer muy extremo en este sentido, pero es que si no gestionas el riesgo ESG en tu cadena de suministro, tus métricas de sostenibilidad, tu reporte de sostenibilidad está totalmente incompleto. O sea, no estás viendo el bosque completo, solamente estás viendo unos cuantos árboles, que es lo que cae dentro de tu área, dentro de tu empresa. Y eso evidentemente deja el riesgo muy abierto, ¿no? Les voy a poner un caso muy concreto y es muy reciente y no voy a decir el nombre de la empresa porque creo que cada quien puede hacer la tarea de Sí, adelante, buscarlo adelante. directamente en línea. Hay una empresa ubicada en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Que recientemente ha sido señalada por procesar residuos tóxicos de acereras de Estados Unidos y liberar gases Wow, contaminantes muy peligrosos al medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Para fines prácticos, esta empresa recibe polvos de las acereras estadounidenses, ¿no? Que son residuos muy tóxicos, para procesarlos en México. Aquí lo curioso es que esto es algo que está muy restringido, si no es que prohibido en Estados Unidos, ¿no? Y cuando se hace muy lejos de las zonas urbanas, cosa que en Nuevo León no pasa, está muy cerca del área metropolitana de Monterrey. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas, por ejemplo, acereras que están proveyendo a esta empresa en México de sus polvos altamente tóxicos, evidentemente sin quererlo están dañando gravemente el medio ambiente, ¿no? E inclusive creo que hay ciertos procesos ya abiertos para ver de qué forma se reduce esto. Entonces, esto es muy importante para México, porque lo que nosotros necesitamos es asegurarnos que no porque no llevemos 10 años hablando de sostenibilidad como otras economías, ¿no? No tenemos que volvernos el patio de residuos de otras compañías. Entonces, las empresas tienen que empezar a medir esas emisiones o el impacto de las actividades que tienen, no solamente para atrás con sus proveedores, sino también para adelante con sus clientes. Y esto solo se logra mirando más allá de la empresa, o sea, viendo la cadena de suministro total. Y este es solamente un caso. Hay más de un caso en particular donde probablemente más de una empresa mexicana esté contaminando o esté dañando pues el tejido local de una comunidad solamente porque aún las cosas no están tan reguladas o tan observadas como en otros países. claro. Y ahorita que comentas de este tipo de errores, que es, por ejemplo, la falta de medición, la falta de control en lo que está pasando, ¿qué otros errores tú mencionarías que puede llegar a cometer una empresa al momento de abrir un programa de sostenibilidad y gobernanza? Bueno, el primero, y creo que va muy de la mano de los riesgos,
porque los justo. riesgos eventualmente que no estás vislumbrando te llevan a cometer errores. Entonces, el primero que yo vería es no tener el compromiso de la dirección, que va un poco de la mano con la cultura corporativa. O Ujú. sea, si el CEO o el CFO de la empresa no están metidos en esto, las cuestiones de sostenibilidad se quedan en un PowerPoint bonito que nadie está accionando. Entonces, si en realidad no está siendo accionado, solamente se quedan en palabras, ¿no? Sí, se queda en una Eh, idea. Ujú. Exactamente, entonces ese es un tema en particular. Después va un poco de la mano del tener las herramientas adecuadas o de tener todos los datos, y es no medir, porque lo que no se mide, no se gestiona y mucho menos no se puede mejorar. Entonces, muchas empresas hoy en día seguramente no están midiendo o controlando sus residuos, las emisiones del medio ambiente, y eso eventualmente es un grave error. El no medirlas te deja prácticamente imposibilitado para poder divulgar estas métricas eventualmente, ¿no? Eh, Claro. Tercer punto, ¿no? Olvidarse completamente de la cadena de suministro, que ya lo mencioné en la reunión, perdón, en la pregunta anterior, ¿no? Este es uno de los errores más caros porque, reitero, tu reporte puede verse impecable de lo que tú estás haciendo con respecto a tu empresa, pero cuando empiezas a ver un poco más adelante o atrás de la cadena, empiezan a salir incidentes medioambientales que sin que tú te des cuenta, o laborales, inclusive o legales, pueden ser también problema tuyo, ¿no? Creo que esos serían los principales. Bueno, de hecho, un segundo, Dani, me acabo de acordar de uno más que va de la mano con la cultura corporativa, es No, adelante, adelante. ver ESG solo como una cuestión de cumplimiento, ¿no? O sea, oye, lo voy a hacer porque me lo pide el CINIF y listo, y voy a contestar esto, pero no voy a tomar acción al respecto con esto. Y esto es prácticamente no explotar la data que tenemos como de nuestra compañía, o sea, porque si ya tenemos toda esa información de métricas de sostenibilidad, de cuestiones medioambientales, pues lo mejor que podemos hacer es explotarla para cuestiones medioambientales, para cuestiones de iniciativas estratégicas medioambientales, sociales y de gobernanza. De lo contrario, solamente se queda como un reporte que se genera y no se explota de ninguna forma. Claro. Y yéndonos, ahora sí aterrizando todavía más a Sergio Sili, a lo que tú haces en el día a día, ¿nos podrías contar un poco primero, a qué te dedicas particularmente actualmente y con qué empresa trabajas y qué realiza en este caso Aquiles, que es la organización que justamente trabaja en este tema que estamos platicando de verificación y gestión de riesgos? Dani, si te cuento un poco de lo que hacemos en Aquiles y de lo que yo hago en el día a día, ¿no? A ver, un poquito de contexto sobre Aquiles, que es la empresa a la que represento. Es una empresa que nació hace cerca de 35 años, resolviendo exactamente el problema que hemos estado conversando el día de hoy, que es darle a las empresas visibilidad de quiénes son sus proveedores y de los riesgos que se pueden presentar. La evolución que hemos sufrido, evidentemente, como parte de la relevancia que va ganando los criterios de sostenibilidad, es que antes solamente se medían quizás riesgos operativos, financieros, legales, pero, o inclusive de ciberseguridad, pero hoy se incluyen riesgos ESG, ¿no? Huella de carbono, prácticas medioambientales, prácticas de gobierno corporativo, etcétera. Eso es lo que hacemos nosotros en Aquiles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, combinamos tecnología, inteligencia artificial, bases de datos de terceros, bases de datos globales y servicios empresariales de validación documental, auditorías en sitio, entre otras cosas, para darle a las grandes empresas esta transparencia 360 de su cadena de suministro. Entonces, les ayudamos con cualquiera de estas o con una combinación de estos servicios a entender cómo está el perfil de riesgo de su proveedor hoy en día. No solamente lo vemos proveedor por proveedor, sino que a nosotros poder tener una visibilidad global de los 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 proveedores que pueda tener una empresa, la empresa puede poner en marcha, por ejemplo, programas de mejora continua de proveedores, programas de capacitación en materia de sostenibilidad con la información que nosotros proveemos. Entonces, prácticamente, si una empresa quiere medir de manera robusta el riesgo de su cadena de suministro, nosotros tenemos una metodología y una solución que ha sido probada pues, desde hace más de 35 años y que hemos tenido la oportunidad de estudiar a más de 300,000 proveedores a nivel global en 142 países. Ok, súper. Y considerando justamente toda esta trayectoria, ¿no? Todo este proceso evolutivo que ha tenido este tema, también las tendencias del mercado, no solo a nivel global, sino a nivel México específicamente. ¿Cuáles crees que son los beneficios de utilizar una plataforma como Aquiles para la gestión de riesgos? Perfecto. A ver,
Existen muchos beneficios y dejaré de fuera algunos, porque probablemente muchos de estos estén más asociados solamente con el cumplir por cumplir. Porque yo te podría decir, Dani, que algunos de los riesgos es, oye, si tienes información de tus proveedores, estás preparado para una auditoría, y si estás preparado para una auditoría, pues es más difícil que te multen o que te hagan alguna observación, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que vale la pena destacar es, número uno, tienes una visibilidad integral de tu cadena de suministro, ¿no? En realidad, Claro, tienes la oportunidad de conocer a detalle cómo se ve el proveedor con el que estás haciendo negocios, si el proveedor tiene la capacidad o la experiencia de proveer el servicio que dice que va a proveer, y si la tiene, cómo lo está ofreciendo, ¿no? O sea, qué prácticas medioambientales puede tener la empresa, si tiene, por ejemplo, una política de gestión antisoborno, anticorrupción, cómo están sus estados financieros. El proveedor es un proveedor que depende fuertemente del negocio que hace con nosotros o que está diversificado, ¿no? Entonces, tú al tener esta visibilidad 360 de todos estos riesgos de, vamos, más allá de sostenibilidad, también riesgos financieros, de ciberseguridad, de cumplimiento, geopolíticos, todo desde un mismo dashboard, te da una visibilidad completa de tu cadena de suministro que te permite tomar mejores decisiones, ¿no? De la claro. mano de esta visibilidad, pues tienes datos para reportar con confianza, ¿no? No solamente data, es data verificada por un tercero. El que lo haga un tercero, como aquí les le da cierta, digámoslo así, imparcialidad a la data, ¿no? Porque hoy en día sabemos que muchos de los procesos de debida diligencia de proveedores o de cadena de suministro se llevan in-house, ¿no? Y el que se lleven in-house por parte de, vamos, ejecutados por personal propio de la compañía, puede, sin querer evidentemente, darse a manipulaciones propias dentro de la compañía, que eso le resta un poquito de credibilidad a los datos, ¿no? Sin embargo, nosotros, al poder hacerlo como un tercero, ¿no? Podemos dar mucho mayor parcialidad a toda esta data, y no solamente eso, entregamos la data de una forma que es completamente manejable y consumible. No hacemos, si me permites decirlo, Dani, un reporte, un PDF, un archivo único por un proveedor. Podemos también descargarlo de esta forma, pero tenemos la data en una plataforma que le permite a la empresa trabajarla al placer, ¿no? Pueden estudiar a un solo proveedor si desean estudiarlo únicamente, pero pueden también agarrar una base de proveedores de 1,000, 2,000, 3,000 proveedores para estudiar tendencias generales en su cadena de suministro. Y eso les da confianza para poder reportar esos datos. Entonces, este segundo beneficio que yo veo son datos confiables, ¿vale? Y por Total. último, la optimización de la carga laboral, porque esta es de las más importantes, Dani, porque fíjate que hoy en día, de la experiencia que he tenido en reuniones con clientes implementando estas soluciones, tú te das cuenta que el seguimiento al cumplimiento de los proveedores es algo que generalmente no tiene un dueño único en la compañía. Sí, generalmente está asociado a áreas de compras o áreas de abastecimiento, de procura, ¿no? Pero también tienes, por ejemplo, áreas legales, tienes áreas financieras, tienes áreas de cumplimiento que están involucradas dentro de estas revisiones de proveedores, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica carga laboral para distintas áreas, eh, prácticamente comunicaciones vía correos electrónicos inmensas, donde ya revisé yo de revisar, ya terminé yo de revisar el proveedor, ahora revísalo tú, abogado, ahora revísalo tú, financiero, y eventualmente esto se deriva en lentitud y en un exceso de carga operativa dentro de la compañía. Y entonces nosotros es algo de lo que generalmente solucionamos, porque el equipo de Aquiles se encarga de absorber toda esta carga administrativa que implica el dar seguimiento a un proveedor, el revisar que las certificaciones o las documentaciones que se anexan estén vigentes, estén válidas, que no sean fraudulentas, el monitorear constantemente riesgo de listas restrictivas, ¿no? Todo eso lo hacemos nosotros, y la empresa, por lo único que se tiene que preocupar es por revisar constantemente la información que nosotros le proveemos, que es información actualizada y confiable. Totalmente, y es súper interesante porque también algo que me queda muy claro de esta conversación es que definitivamente impulsar una cultura de sostenibilidad y gobernanza dentro de las organizaciones no es para nada sencillo. De hecho, lleva su proceso, toma su tiempo, tienes que hacer como un cambio en las creencias organizacionales. Entonces me llama mucho la atención lo que comentas porque algo en lo que me gustaría también profundizar es en los retos, tú como Sergio desde tu rol y también en los retos de Aquiles como empresa, ¿a cuáles retos crees que se enfrentan al momento de impulsar esta cultura en otros clientes o en otras organizaciones? A ver, creo que los retos, y no quisiera sonar redundante aquí, van muy de la mano con los retos que estábamos viendo en las preguntas anteriores, pero si tuviera que decir, yo creo que
dos retos principales que nosotros vemos como Aquiles aquí en México, ¿no? Es el cambio de mindset que existe, el pasar de el que las empresas pasen de yo conozco mis proveedores porque llevo años haciendo negocios con ellos, a decir necesito datos verificados, necesito monitorearlos constantemente, ¿no? Entonces, en México se da mucho esta confianza basada en relaciones personales, ¿no? Y eso está bien, pero hoy en día ya no es suficiente, ya no es suficiente, ¿no? Y otro reto real es que el tejido empresarial es principalmente pyme, ¿no? Necesitamos profesionalizar mucho más a las pymes, ¿no? Que dicho sea de paso, va de la mano con las pymes cada vez despertando más en materia de gobierno corporativo. Pero necesitamos soluciones que funcionen para proveedores pequeños, ¿no? Y que sea fácil para una empresa obtener información de una pyme, por así decirlo, porque esta información sea información que la pyme pueda proveer. ¿A qué me refiero con esto, Dani? Si yo me acerco con una empresa pequeña, un pequeño restaurante, y le digo que quizás me muestre su certificación ISO 27001 en materia de ciberseguridad, probablemente la empresa me va a decir, Sergio, yo soy un restaurante, ¿por qué voy a tener una ISO Sí, 27001? ¿No? total. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso también. Ajustamos los cuestionarios o las debidas diligencias que hacemos a los proveedores en función del nivel de riesgo o del tamaño de la empresa, ¿no? Eso es algo que nosotros ayudamos a las empresas para cambiar este mindset. Y creo que el mindset gradualmente está evolucionando a pasar del yo tengo toda la información y confío en las empresas a necesito monitorearlo constantemente. Sí te conozco, sí llevo años haciendo negocio contigo, pero muéstrame tus credenciales, ¿no? Eso creo que es uno de los dos retos más importantes que, reitero, van muy de la mano con los retos de cultura corporativa, con los retos de greenwashing, con los retos de la profesionalización de las pymes en México. Ok. Ya para ir como cerrando un poco este capítulo y aterrizando la conversación hacia el futuro, me gustaría conocer un poco tu opinión sobre hacia dónde crees que vayamos en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo y ESG específicamente. ¿Cómo ves el mercado, ya sea a nivel global o a nivel regional? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Cuáles son las tendencias en los próximos años en este tema? Ok, a ver, evidentemente creo que la tendencia más importante es que el greenwashing o el reportar información de manera superficial va a empezar a tener consecuencias reales. Vamos a empezar a ver eventualmente más demandas, más multas, más escrutinio, mayor exigencia de las instituciones financieras para que las pequeñas y medianas empresas empiecen a integrar mejor estas iniciativas de medición de residuos, de medición de energía, de mejores prácticas ASG dentro de sus organizaciones, porque de lo contrario, esto va a empezar a tener consecuencias reales, ¿no? Y entonces, eventualmente también ese riesgo se va a mover hacia las cadenas de suministro, ¿no? Porque el mayor riesgo, como lo reitero, ya no es solamente lo que tú haces dentro de tu empresa en materia ESG, sino también lo que tú haces fuera de tu empresa, con tus proveedores, ¿no? Las regulaciones globales ya lo están trabajando y México va en esa misma dirección. Creo que esas son las tendencias, ¿no? Y para no hacerlo tan complejo, ¿no? Porque creo que podríamos entrar aquí en mayor detalle, pero el hecho de que hace cerca de 2 años se hayan liberado las DIS, que inicialmente fuera algo voluntario, que ahora sea algo obligatorio, y que el siguiente año va a ser obligatorio también reportar emisiones de carbono alcance 3, que son las que tienen que ver con las emisiones de la cadena de suministro, ¿no? Creo que está marcando un claro camino para dónde estamos avanzando, que es el que reportar estas métricas o si estos indicadores básicos de sostenibilidad se va a volver obligatorio para prácticamente cualquier empresa, y no solamente para las grandes empresas listadas en bolsa. Ok, y ya para como una frase final o una despedida de tu parte sobre este tema, me gustaría si pudieras resumir tal vez en una frase, una recomendación, la más importante que tú consideres desde tu cargo y con toda tu trayectoria, ¿cuál crees que sería como la principal recomendación que darías a una empresa que quiere profesionalizar la gestión de riesgos y gobernanza? Ok, a ver, creo que mencionaste para una empresa mexicana, voy a hablar un poquito acerca de una pyme y después quizás de una gran empresa, ¿no? Para Claro. una pyme, ¿no? Yo te diría que empiecen ya y que empiecen pequeño y que vayan escalando de a poco.
ya tienen las NIS, son 30 indicadores básicos de sostenibilidad. Tenemos una buena base y una base muy accesible, ¿no? Para poder trabajar la información y que empiecen pequeño y que vayan escalando poco a poco, ¿no? Creo que esa sería mi recomendación para una pequeña y mediana empresa, porque hay que aprovechar para esa dinámica de prueba y error ahora que las cosas no son obligatorias, porque van a ser obligatorias dentro de poco, ¿no? Y para una Claro. gran empresa que hoy en día quizás ya está midiendo el riesgo de sostenibilidad en su cadena de suministro, pero que quizás le está costando trabajo tener un monitoreo constante, porque ese es uno de los retos más importantes, ¿no? Oye, yo veo a mi proveedor el día que hago el alta del proveedor, pero después lo dejo de ver, pues que se acerque con expertos como nosotros, ¿no? Nosotros podemos ayudarles a identificar dónde quizás podemos robustecer mucho más este programa de medición o de análisis en su cadena de suministro, ¿no? Y podemos ayudarlos a robustecerlos también. O sea, para una gran empresa yo les diría que inviertan en tecnología en ese sentido, porque ya no basta con hacerlo solamente in-house, solamente con correos electrónicos. Hoy en día es necesario tener un debido trato de su información y de los datos a través de una plataforma. Excelente, Sergio. De verdad, quería aprovechar también para agradecerte muchísimo tu tiempo, la disponibilidad. De verdad que hablar sobre este tema es algo que a veces no se hace tan a menudo como debería ser, considerando pues toda la trayectoria y la evolución que ha tenido y la importancia que tiene no solo a nivel del mercado, sino internamente en las organizaciones, el impacto que tiene socialmente este tema, creo que es bastante interesante. Entonces, de verdad, pues agradecerte que nos compartas tu valiosa experiencia, todo este recorrido que has llevado, y también pues tu opinión tan valiosa sobre este asunto. No sé si quieres agregar algo más sobre esto. Creo que realmente no, creo que reiterar mi último mensaje de recomendación es no seamos, y si me permiten tomar un tono más coloquial aquí, no seamos el típico mexicano que lo deja todo para el final. Ya ven que tenemos esa fama, los Sí, mexicanos. No claro. esperemos a que llegue el día en que tengamos que reportar la información, que no tengamos ni por dónde empezar, que terminemos inventando información. Aprovechemos este periodo de prueba y error, donde aún no es obligatorio, para empezar a trabajar un mecanismo sólido de recopilar información si eres una pyme, ¿no? En este caso, y si eres una gran empresa, ¿no? Pues yo les diría, lleven al siguiente nivel la medición de sus proveedores o los análisis de su cadena de suministro, porque reitero, dentro de poco, los reportes de sostenibilidad que no tengan información de sus proveedores prácticamente van a quedar obsoletos. Creo que eso es lo único que yo reiteraría. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias y de verdad que es muy, muy importante toda la retroalimentación y todos tus insights para este tema. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en un episodio más. Gracias, Dani. A tus órdenes. Gracias.